que normalmente los hago cortos, 25 minutos, algo así, pero hoy será más largo, hoy será 26, 27, por ahí, así que para que no se... ¿Sabe que la lectura que ha hecho Rafa nos dice, nos lee la palabra de Dios, que nosotros no debemos jactarnos por nuestra salvación, ¿no? No debemos jactarnos por nada, pero también es verdad que uno como cristiano y entre cristianos, ¿por qué no decir, yo soy cristiano? Es lo más grande que puede haber en la vida, ¿eh? Y gracias porque el que dirige mi vida es Dios y no nosotros. Menos mal. Fíjese que en esta lectura que ha hecho Rafa, el apóstol Pablo, me gustaría primero ubicarlos en la escena, ¿no? Él escribe a los Efesios. Los Efesios, perdona que me he olvidado de mis gafas, María Elena, ¿me las puedes? Los Efesios, ellos eran muy idólatras, Éfesos era una ciudad muy próspera económicamente hablando, pero era muy idólatra, eran muy pecadores, vivían desenfrenadamente con atrocidades sexuales de todo tipo, ¿no? Entonces entre ellos habían judíos y gentiles, los dos cristianos, y había fricción entre ellos. Entonces Pablo, preocupado, les escribe y empieza a decirles: Él os dio vida a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjate que dice, dio vida a vosotros. Tú no le puedes dar vida a alguien que ya tiene vida. Se le da vida a alguien que todavía no tiene vida. Y Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas en vuestros delitos y pecados. Les habla de una situación pasada. Pero la muerte en las Escrituras, hay dos tipos de muertes. La muerte física, que es cuando acaban nuestros días en la tierra, y la muerte espiritual, que es la peor. Una persona que está alejada de Dios está muerta espiritualmente. Se puede decir que en la calle, que nosotros vemos muchas personas, son como cadáveres con piernas porque están muertas. Esa es la muerte de la que habla las Escrituras, ¿no? La muerte espiritual ocurre pues cuando hay separación con Dios. Hay muerte. El destino final es la muerte. Y el hombre permanece en este estado mientras no reciba la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Y el estado de muerte se manifiesta en que el hombre sigue la corriente del mundo. Fíjate lo que dice, sigue la corriente del mundo. Tú pones un trozo de madera en un río, el trozo de madera no se va para arriba, se va para abajo porque sigue la corriente. Y eso es lo que éramos nosotros. Y nosotros, siguiendo la corriente, estamos haciendo lo más fácil, pero nos corresponde hacer lo más difícil. Un hombre muerto, pues, no puede hacer nada. Estaríamos nosotros perdidos y condenados. Pero todo cambió cuando Cristo murió en la cruz y el Padre lo levantó de los muertos. Dios tomó la iniciativa. Muchas veces el mundo se entrega deliberadamente sin tener conciencia de ello, porque no conocen a Dios. Hacen lo que les viene en gana, la satisfacción más inmediata, sin tener la presencia de Dios. Y es que hay influencias muy potentes en el hombre hoy en día. Bueno, siempre la ha habido. Dice, nuestras pasiones, los deseos de nuestra carne, los deseos de los pensamientos. De eso está hablando Pablo. Y después dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros
en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos desenfrenadamente nosotros mismos, los que somos cristianos, en otro tiempo. Fíjate que por medio del profeta Isaías en el capítulo 55, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y continúa: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Qué grandes escritura es esta! Los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a los de nosotros. Por eso es que nosotros estamos llamados a vivir en este mundo, digamos, con el freno de mano puesto, no dando rienda suelta a nuestros pensamientos ni a nuestros deseos de la carne, sino calibrando todo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y cuando no encajen nuestros pensamientos y nuestros caminos con los de Dios, entonces hay un ajuste que nosotros tenemos que hacer. Afortunadamente, en nuestras vidas hay una mágica palabra que usa Dios y que lo cambia todo. Y por supuesto me refiero al pero. El gran pero, ¿verdad? Dice: pero la intervención, eso es lo que eras antes, pero Dios interviene. Dios cambia todo. Y nos dice: el hombre es indigno de todo bien, pero puede tener a Dios. El hombre es impío, pero tiene remedio. El hombre es hijo de ira, pero puede ser salvo. Este es el gran pero del mundo, de Dios para nosotros. Más adelante Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Dice: en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El gran pero de Dios lo cambia todo, afortunadamente. Nosotros podemos estar tristes, con dolor, con dudas, desanimado, de todo lo que tú puedas agregar, diferentes calificativos. Pero si estamos con Dios, Dios dice: pero eso no es el final, eso es solo un ratito, pero lo cambia todo. Fíjate, Pablo continúa, dice: juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que estamos unidos a Cristo Jesús. Hay que tener siempre presente estas maravillas, porque puede sonar demasiado grande. Eso es algo maravilloso. Dice: Dios llega al extremo y hace lo más radical posible por nosotros. Compartimos toda la vida con Cristo. Nos levantó de los muertos en unión con Cristo. Nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Estamos unidos a Cristo. Siempre habla de unión. Estamos con Cristo. Y después dice: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Nos habla de tiempos venideros, de tiempos futuros. Dios puede ponernos como ejemplos de las increíbles riquezas de la gracia y la bondad que nos tuvo,
como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Dios se siente obligado a demostrar a los principados y potestades y los seres humanos que presten atención por los tiempos venideros, que presten atención a la riqueza de su gracia, de su bondad. Y nos habla en algún tiempo futuro. Dios nos va a presentar como ejemplos. Pero ¿por qué dice en tiempos futuros? Porque igual para darle la oportunidad a más gente que crea en Cristo, a más gente que entregue su vida a Dios, y para terminar una buena obra que comenzó en nosotros. Y continúa Pablo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez Pablo, el contraste entre nuestra condición anterior y nuestra nueva vida en Cristo es impresionante, y eso lo cambia todo. La salvación es una manifestación del amor de Dios que consiste en la resurrección espiritual. Nosotros estábamos muertos, pero Pablo nos dice que al vincular al muerto, nosotros, con el que tiene vida, con Cristo, entonces se produce una resurrección. Nosotros resucitamos cuando somos bautizados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en la cruz y entramos en el agua, nos bautizan, nosotros resucitamos. Pasamos de la muerte a la vida. Dios ha dispuesto que el creyente adopte una conducta consecuente con todo esto. Una conducta de fe y que su vida esté orientada a las buenas obras. Porque Pablo menciona también en esta carta y dice, creados para las buenas obras. Nosotros hemos sido creados para hacer buenas obras, para aliarnos con el bien, con la bondad, con la firmeza, con la honestidad, con la generosidad. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuvieses en ellas. Él sabe exactamente cómo hacer las cosas. Y a nosotros, a ti y a mí, nos ha creado en su imagen y nos ha hecho criaturas especiales. Por eso es que tiene sentido que nosotros hagamos esfuerzos por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Solo hace cosas de primera calidad. Si a nosotros nos gusta observar lindos panoramas que hay en la tierra, pues nosotros somos hechura suya, mucho mejor que todo eso, porque Él nos ama, nos ha creado y nos ama de una manera grande y profunda. Y más adelante Pablo vuelve a recordar, dice a los gentiles como a nosotros, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. A pesar de que habían aceptado a Jesucristo, querían todavía hacer valer costumbres antiguas, pero todo lo cambió Cristo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, muchas costumbres del pasado ya no tienen valor. Y esto es así con nosotros. Si nosotros antes teníamos necesidad de acudir a alguien, a un sacerdote, quien sea, para confesarlo nuestros pecados, eso ya no es necesario. Porque Cristo rompió todo eso con su muerte en la cruz. Cristo rompió costumbres, cortinas, todo cambia. Y por eso es que habla de unidad. Fíjate que
La situación parecía imposible para los gentiles porque eran despreciados, ¿eh? Y nuevamente Pablo usa la palabra pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Fíjate que no solamente estamos cerca de Cristo, sino que estamos unidos a Cristo. Somos uno con Cristo. La sangre de Jesucristo hizo todo esto posible y destruyó muchas hostilidades. Fíjate que Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte y su resurrección. Pablo lo repite varias veces, la unidad de los creyentes. Y fíjate que cuando se habla de unidad, desafía la lógica. Dice que nosotros estamos todos juntos a ser llamados uno. Si nosotros somos 80 personas aquí, tú pones 20 más 20 más 20 más 20 igual 80. Pero Cristo lo que nos dice que esa suma debe ser uno, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Ahora mismo tenemos nosotros ciudadanos aquí de muchos países, pero estamos llamados a ser uno en Cristo. Si nosotros vamos a cualquier país y encontramos una iglesia de Cristo, inmediatamente encajamos, porque somos uno y porque compartimos lo más grande y lo más especial de nuestras vidas. Y ya cuando estamos con las mismas creencias, cuando estamos unidos, nosotros empezamos a formar pues un templo santo, y es la iglesia. Y Pablo dice, o da un paso más a la descripción de la iglesia, dice, qué visión exaltada de la iglesia, pero ¿quién cuidadosamente nos une? ¿Te parece que los creyentes de todo el mundo van creciendo para convertirse en este glorioso templo? Pablo habla de un templo, pero ese templo lo formamos todos nosotros, y ese templo construido con piedras está reemplazado por nosotros, porque todos ponemos un granito de arena y todos somos importantes. Pero bueno, se me está acabando el tiempo, y me gustaría volver un poquito al comienzo de este capítulo. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Había dicho anteriormente que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros que no tienen a Cristo, están muertos espiritualmente si no conocen a Cristo. De manera que la situación de ellos es muy grave. Por eso es que se ve todo lo que se ve en el mundo. La situación de ellos es muy grave, y nosotros tenemos una parte muy importante que jugar. Nosotros tenemos una parte importantísima en tratar de que la gente se suba a nuestro tren. Cuanto antes mejor, porque ese tren no se detiene. Personalmente siento muchísimo dolor y tristeza cuando ya escuchas la muerte de amigos y familiares que no conocieron a Cristo. Y uno se pregunta, ¿y hubiera yo podido haber hecho algo? Hombre, eso yo no lo sé. Pero están en una situación muy triste. Y el mejor regalo que alguien le puede hacer a un ser muy querido es enseñarle el camino de Cristo. Enseñarle el camino de Cristo y ver las riquezas que hay estando en Cristo. Nosotros los que vivimos de fuera, siempre cuando vamos a nuestros países, nos gusta comprar regalitos, ¿no? Lleva tu regalo, tu camiseta, tu par de zapatillas, pero mucho más grande que todo eso
es nosotros abrir la oportunidad de enseñarles el camino de Dios. Fíjate que aquí en esta iglesia, desde hace muchísimos años, se hacen muchísimos esfuerzos por edificar la obra de Dios. Y algunos nos hemos convertido aquí en esta iglesia. Pero la mejor manera de agradecer ese esfuerzo, la mejor manera de edificar la obra es compartir las buenas nuevas. Tú te puedes acercar a alguien que dé un estudio bíblico, que predique la palabra, oye, qué bonito, me ha gustado y todo, ¿no? Pero más grande es que compartas tu vida con los demás. Que sea algo grande, que sea algo que a veces roce la prepotencia dentro de cristianos, ¿eh? Mira lo que Cristo puede hacer por ti. Hay tanta infelicidad por ahí fuera que Cristo es la solución para todo eso. Fíjate que en el último capítulo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los versículos 16 al 20, Cristo habla de la gran comisión, ¿no? Ya con los apóstoles había estado, ya había hecho milagros, ya lo habían visto resucitar a Lázaro, curar a los ciegos, ya les había dado lecciones de cómo resistir tentaciones, ya habían visto todo lo que Jesucristo les enseñó. ¿Y qué les dice Jesucristo en el último capítulo de Mateo? Dice, id por todo el mundo y evangelizar y hacer nuevos creyentes. Y por eso es que nosotros tenemos esa tan grande labor en nosotros. Es difícil. A veces puede ser difícil. ¿Y por qué no? A veces nos puede dar hasta vergüenza. Pero nosotros estamos llamados a romper esos bloques de hielo, a romper esos obstáculos y que la gente sepa quién es Jesucristo. Amén. Y es curioso, porque si tú tienes una barrera que te impide compartir con alguien tu fe, cuando tú rompes esa barrera, te queda un sentimiento grande en tu interior. Menos mal, Dios mío, ¿no? Hay gente que parece que nunca aceptaría a Cristo en su vida. Y nos estamos equivocando grandemente. Hay gente que simplemente está esperando que alguien que alguno de nosotros le indique, o al menos le presente, le diga, ¿quién es Jesucristo? Pero por apariencia parece que fueran que nunca lo haría. Por eso es que se dice que torres muy grandes han caído. ¿Quién se iba a imaginar que nosotros mismos, antes de conocer el Evangelio, quién se iba a imaginar lo que es el Evangelio? Y entonces es una cadena que tiene que ser. Pero yo me alegro mucho que en esta congregación tenemos una iglesia muy viva. Hay gente que está, todos entregados, trabajando diferentes áreas, diferentes aspectos, pero todos con ese convencimiento de que Cristo es nuestro Señor y que estamos llamados a compartir su palabra. Amén. Hay personas que se cierran, no quieren escuchar. Oye, ¿no quieren escuchar? Pues ya no quieren escuchar. Pero ya hemos sembrado, ya hemos hablado. Lo que no podemos hacer es callar. Que la gente sepa quiénes somos, dónde nos reunimos y el propósito de nuestro camino. Decía ayer Juan Antonio Monroy, por ejemplo, la importancia de que unos niños desde pequeños acudan a la iglesia, ¿no?
En la iglesia se aprende mucho. Con todo el caso de un famoso predicador americano, que seguro lo conocen todos, que se llama Billy Graham. Este hombre, gran hombre de fe. Y su hijo fue llevado a la iglesia desde muy pequeñito. Y Billy Graham le enseñaba y todo, ¿no? Y resulta que ya cuando se hizo mayor, se perdió en el mundo. Entró al alcohol, las drogas y todo lo demás. Y Billy Graham, desesperado por su hijo, como él era un hombre tan conocido, le habló al presidente Bush y le pidió por favor que él le hablara a su hijo. Y le habló a su hijo y su hijo volvió a la iglesia. Y ya en una entrevista dicen que decía que él recordaba lo que había aprendido de chiquito en la iglesia. O sea que si los niños son capaces de recordar lo que alguien les enseñó o trató de enseñar, los adultos con más razón, cuando reciban de nosotros, oye, mira, oportunamente me gustaría presentarte, ir a mi iglesia y todo lo demás. Así que, mis queridos hermanos, que como dice Pablo, en nuestras vidas hay un antes. Eso era antes, pero ahora estamos llenos de júbilo, llenos de esperanza, llenos de amor y llenos de deseos por complacer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esa esperanza, que Dios los bendiga, hermanos. Amén.